hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, ya estamos dispuestos a viajar por el universo de los misterios que aquí nos gustan y como siempre, eres bienvenido a nuestra cita. Algo que ya comenzamos en directo, como son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Elena Trapero y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional y ojalá disfrutes en nuestra compañía. Como siempre abrimos canales de comunicación, tenemos un número nuevo de WhatsApp, apúntalo si quieres mandarnos alguna nota de voz, 633-448816, repetimos 633-448816, un teléfono de llamada gratuita, 900-187-137, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí. Muchos temas tenemos esta noche, con alguna que otra sorpresa. Ahí va un avance de lo que os... Nuevos misterios nos esperan esta noche y como siempre, eres bienvenido a nuestra aventura. Esas son las intenciones de esta noche. Habrá algunas sorpresas esperando, pero por ahora saludar a nuestro primer invitado, Óscar Herradón. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés de nuevo aquí en nuestro estudio, en el programa. El placer es mío, como siempre. Déjame que te presente. Hay algunos datos por ahí. Eres licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo por la Universidad Complutense. Actualmente eres redactor jefe de la revista Enigmas. Llevas 8 años ya en... En Enigmas llevo 13. ¿13 años? Sí, de redactor jefe no, pero Wow, 13 y 15 si sumamos el tiempo que estuve con Enrique Vicente en Año Cero también. O sea que... Ya un experto en estos temas. ¿Cuántos artículos te habrás escrito, verdad? Pues no tengo idea. Autor de numerosos artículos y de varios libros: El secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote y otros libros malditos, Magia, herejía y conspiración en la corte, y últimamente un montón de libros hablando sobre Hitler, la Segunda Guerra Mundial, los nazis. ¿Por qué? 4. Yo digo que es como una tetralogía, pero bueno, espero que algún día se convierta en algo más, ¿no? Pues la verdad es que fue en las páginas de Enigmas donde me adentré principalmente en el tema del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Recuerdo que fue para hacer un artículo sobre los magos de la guerra, Crowley, Maskelyne, Eric Jan Hanussen, y fue el primer acercamiento que tuve serio a ese periodo y bueno, ya me quedé fascinado. Luego el primer libro fue dedicado, que estuvimos hablando de él, a la Orden Negra y a las SS, y el segundo se llamó precisamente Los magos de la guerra, ¿no? Ajá. Como el artículo. ¿Por qué crees que tiene tanta fascinación, ejerce tanta fascinación el tema de la Segunda Guerra Mundial todavía, a pesar de tanto machaque, tantos muertos, tanto odio, tanta sangre? Porque es que hay montones de documentales, películas, cada año casi sale una nueva hablando de todo ello. ¿Tenemos algo que aprender? ¿Hemos olvidado algo ahí? ¿Nos hemos dejado algo pendiente? Yo creo que sigue siendo un tema tan candente precisamente por lo horrible que fue y porque el hombre continúa haciendo cosas, Miguel, bastante
terribles. No hemos aprendido mucho. No hemos aprendido mucho. Fíjate la situación que hay ahora mismo, por poner un ejemplo, en Siria. Hablamos ¿no? en Siria, pero evidentemente no se ha llegado a esas atrocidades, aunque después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy han tenido lugar dictaduras terribles y homicidios y genocidios terribles también, ¿no? Pero yo creo que sigue levantando mucha inquietud aquella época y también mucho temor, ¿no? Uno se imagina allí en medio de todas esas banderas con la esvástica y esos signos, esos cánticos que por un lado pues llamaban la atención, ¿no? Como un movimiento magnífico de propaganda. En eso sí que fueron unos genios los nazis. Todavía hoy esa iconografía aparece en todos los lados, películas, libros, series. Y por otro lado, pues lo que generó ese régimen de terror, ¿no? Y lo que supuso para el mundo entero, ¿no? De todas maneras, también los aliados cometieron bastantes atrocidades, ¿no? Pero el Holocausto yo creo que es algo tan terrible que a día de hoy seguimos sin comprender que haya sucedido eso, ¿no? Y como siguen surgiendo noticias sobre numerosos aspectos de aquella época, Miguel, que desmienten otras historias anteriores que parecían cerradas, pues yo creo que por eso fascina tanto, ¿no? Yeah. Y por eso lleva a los investigadores a seguir indagando en aquellos tiempos, ¿no? Más de 50 millones de muertos, ¿no?, en la contienda. Bueno, van de más de 50 y hay quien afirma, hay fuentes de 80, 100. El caso es que nunca se sabrá con exactitud cuántos muertos hubo. Más de 50 seguro, ¿no? Es terrible, más los heridos, ¿no? Y es curioso porque cada vez que los investigadores os metéis en estos temas, tú cuando hacías los otros libros te diste cuenta que te quedabas con mucho material. Por eso ha surgido este que se llama Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Aspectos casi desconocidos que había ahí ocultos todavía y que habéis desempolvado, ¿verdad? Sí, bueno, justo cuando estaba preparando el anterior, que estuvimos hablando del también Espías de Hitler, pues quedaron en el tintero, Miguel, muchísimas cosas. La idea era, en este siguiente libro, pues coger todo eso que quedó fuera, que no por ello era menos importante que lo que recogí, pero al final se ha ido convirtiendo en un trabajo totalmente nuevo, porque, bueno, se abrían tantas perspectivas una vez que empezabas a sumergirte en las fuentes que la idea previa que tenías también se acababa difuminando, ¿no? Entonces yo creo que ha salido una cosa nueva, estoy bastante satisfecho con lo que ha quedado. Evidentemente no son cosas completamente nuevas desde cero, porque hay muchos investigadores, historiadores que se tiran años y años en archivos de todo el mundo después de conseguir las licencias oportunas para sacar algunas cosas a la luz, pero lo cierto es que en castellano muchas de estas historias prácticamente no se conocen. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar. Vamos a descubrir algunos de esos expedientes secretos. Ya veréis, algunos son muy curiosos, otros extraños. Vamos con alguno. En 1943, en plena Guerra Mundial, el Servicio de Inteligencia Militar MI5 trazó un plan que consiguió engañar al mismísimo Adolf Hitler. ¿Quién lo llevó a cabo? El Servicio de Inteligencia Militar MI5, junto con oficiales de la Royal Navy, Marina Real Británica, elaboraron juntos un plan: abandonar un cadáver vestido de oficial de la Armada Británica frente a la costa de Punta Umbría, Huelva, con documentación falsa. Eisenhower y Churchill no dudaron en aprobar la operación. Los británicos hicieron creer al gabinete de defensa de Adolf Hitler y al Estado Mayor de la Wehrmacht que desembarcarían en Grecia, cuando en realidad lo harían en Sicilia. Una maniobra de distracción que cambió el curso de la guerra. El 30 de abril, el submarino HMS Seraph abandona un cadáver frente a la costa. José Antonio Rey, un pescador que faena en la zona, acerca el cuerpo hasta la orilla. Las autoridades locales lo trasladan a la sala de autopsias del cementerio municipal de Nuestra Señora de la Soledad. Adolf Klaus, un espía alemán, fotografía los falsos documentos secretos que porta el extraño cadáver para informar a Hitler.
El Führer muerde el anzuelo. El 10 de julio las tropas aliadas desembarcan en el sur de Sicilia, mientras que el ejército alemán espera que el despliegue se haga en Grecia. Esta extraña maniobra se conoció como la Operación Carne Picada. Descubramos más datos sobre ella. Extraño plan este llamado Carne Picada, de abandonar un cadáver para engañar a Hitler. Algunas veces hemos esbozado el asunto, pero a mí me gustaría que nos lo contaras un poco en profundidad. ¿Ocurre en Almería? Ocurre en las costas de Huelva. ¿Huelva? Digamos que es el final o el punto intermedio de esa operación Mincemeat, Carne Picada, Miguel, que recibe ese nombre por el cadáver, pero evidentemente con ese refinado humor negro inglés, ¿no? Muy inglés, muy brit, del MI5, que fueron los responsables de orquestar todo aquello, y en esa idea que surgió en el seno del Departamento de Contrainteligencia en Londres, también había tenido mucho que ver el creador de James Bond, porque es que en la Segunda Guerra Mundial Fleming trabajó en los servicios de inteligencia, de ahí saldrían muchas de las ideas posteriores de sus novelas. Y también algunos personajes que aparecen en ellas estaban inspirados en espías reales y agentes de contrainteligencia que trabajaron con él, ¿no? ¿Por qué se elige España? Supongo que porque se sabía que había mucho espía nazi. Evidentemente, primero porque era un país neutral, porque estaba Gibraltar al lado y servía casi de puente aéreo entre Londres y Gibraltar. España estaba muy cerca. Y aparte se sabía que el régimen franquista, que había pasado de la neutralidad a la no beligerancia de forma un tanto eufemística, pues era bastante partidario de Hitler, ¿no? Y del régimen nazi, aunque no entrara en la guerra. Siempre se dice, no, pero Franco fue muy listo porque no entró en la guerra, tal. Es un tema complejo y arduo, pero parece ser que Franco no entró en la guerra por una serie de circunstancias que no fueron solo la de decir, bueno, vamos a ser neutrales, y no, porque él envió la División Azul, por ejemplo, a Rusia, pero aparte es que le pedía a Hitler, supuestamente en Hendaya le pidió a Hitler bastantes colonias del norte de África que pertenecían entonces todavía a Italia, ¿no? Y que tenía comprometidas el propio Hitler con Mussolini. O sea, la cosa no es ni tan sencilla, ni fue un golpe maestro de la política franquista, ni nada por el estilo, ¿no? Yeah. Fueron casi las circunstancias, ¿no? Vale. ¿Y el cadáver cómo surge? O sea, ¿que es español, es inglés, es británico? ¿De dónde sale ese cadáver? ¿Cómo preparan todo ese plan Carne Picada? El cadáver se descubrió su identidad, claro, Miguel, como siempre pasa con estos casos de espionaje, muchas décadas después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y era el cadáver de un vagabundo galés que se supone que se había suicidado con raticida en un almacén. ¿En España? Llamado Winder Michael, no, en Londres. Y después, cuando entra en la morgue, uno de los forenses que estaba en contacto con los servicios de inteligencia y que sabía que buscaban un cadáver para darle una falsa identidad, si que eso ahora hablamos de ello, le llamaron y dijeron, mira, tenemos un cadáver que puede pasar por el de un ahogado. Evidentemente no era tan sencillo, pero bueno, se las apañaron para hacerlo pasar por el cadáver de un ahogado, porque al haber muerto por envenenamiento o una sustancia concreta y tal, podían hacer pasar esa trampa, ¿no? Entonces, pues les llamó el forense y se presentó allí Ewen Montague, que era el responsable del MI5 encargado del caso, y se quedaron con el cadáver de Winder. ¿Y lo trajeron a España o cómo hicieron? Lo dejaron en las costas de Huelva. ¿Pero cómo lo transportaron? En un submarino. En un submarino. El HMS Seraph, que además es curioso porque justo cuando el capitán del submarino abre la escotilla para bajar el cadáver, que venía dentro de una especie de caja sellada que ponía material óptico para que la tripulación no descubriera eso, pues hizo un responso fúnebre, entonó un salmo, y dejaron el cadáver con un flotador y con un maletín atado a sus muñecas con unas esposas, donde supuestamente portaba una información vital de los aliados que enviaban de Londres a los almirantes más importantes del norte de África. Todo eso era supuestamente a través de cartas indirectas, no de documentos oficiales, pero que eran falsas. Aunque estaban al tanto de ello todos esos generales que supuestamente las habían firmado, era toda una operación orquestada por el MI5, que tenía la intención de engañar al Führer sobre el desembarco de
de Sicilia. De repente el cadáver llega a España, a las costas, y un pescador lo descubre. Tenía por aquí el nombre. José Antonio Rey María, de origen portugués, iba con su barca muy temprano por la mañana y en las redes se toparon con algo extraño, y cuando salió a flote, pues evidentemente ya era un cadáver que había estado... lo habían tenido prácticamente congelado, pero después de esos días en el submarino y de sacarlo a flote, pues ya el olor a putrefacción era bastante grande, ¿no? Se dio cuenta rápidamente que podía ser un piloto abatido en el mar, y lo que hizo fue trasladarlo a una de las playas de Huelva, y el cadáver permaneció horas allí a la intemperie hasta que vino un forense español, las autoridades que requería el caso, y después pues lo que hizo fue esa documentación pasó, parece ser, al bando alemán a través de los espías que tenían el Tercer Reich en la zona de Andalucía, que era una red de espías extensísima, comandada, como decíais en la introducción, por Adolf Kraus, ¿no? No sé si sería él concretamente quien fotografió y microfilmó esos documentos, pero lo hicieron porque poco después ya hablamos de esto una vez, Miguel, en Bletchley Park ya estaban decodificando la máquina Enigma los propios ingleses, y escucharon como una serie de informaciones que demostraban que se habían tragado el anzuelo, y de hecho el comunicado oficial del MI5 para los suyos fue carne picada tragada entera. Qué chulo, ¿no? Y así Hitler pensaba que iban a desembarcar en Grecia cuando los aliados desembarcaron en Sicilia, ¿no? Grecia, Córcega, no se sabe muy seguro, pero la operación se supone que era desembarcar en Sicilia y engañar a Hitler de que iba a ser en otro punto, ¿no? De hecho, se desplazaron él ordenó desplazar distintas divisiones a otros puntos, entre ellos Grecia y Cerdeña, y se quedó más desprotegida Sicilia, ¿no? Entonces, la operación Carne Picada en ese sentido fue un gran éxito, sin ser lo más relevante de toda la guerra, ni mucho menos, porque además para el desembarco de Sicilia también entraron en juego otra serie de operaciones de inteligencia que dieron forma a la operación Husky. Vamos seguramente a hablar de ellas. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Este fue uno de los casos, uno de sus expedientes secretos. Hay más todavía que queremos contaros, ya veréis. Estos cooperaran con las tropas estadounidenses cuando llegaran. Durante la operación Husky, llevada a cabo en el verano de 1943, todo funcionó según el plan elaborado por los aliados. Los norteamericanos se sirvieron de guías de la mafia y de la inestimable ayuda del jefe de la familia más poderosa. Su nombre, Don Calogero Vicini, que fue nombrado coronel honorario del ejército estadounidense, aunque fue conocido entre las tropas como el General Mafia. Son algunos datos de esta extraña alianza entre la mafia y el ejército de los Estados Unidos, pero hay más. No me digas que la mafia ayudó a los Estados Unidos. Se aliaron dos enemigos que eran irreconciliables aparentemente, Óscar, en esta guerra. Bueno, aparentemente no, seguro. O sea, Thomas Dewey, que fue el fiscal general encargado de meter a Lucky Luciano en prisión, que siempre se habla de Al Capone, pero Lucky Luciano fue más importante. ¿Que Al Capone? Más importante, sobre todo si hablamos de maldad y de relación con el crimen organizado y de influencia. Al Capone, una vez que entró en prisión, cayó en desgracia, pero Luciano, después de salir en libertad condicional, se cree que por esa ayuda que prestó al gobierno estadounidense, el propio Thomas Dewey, que lo había encerrado en el mejor golpe de su carrera, tuvo que ponerlo en el año 46 en libertad, curiosamente, cuando aún le quedaban años que cumplir, por proxenetismo, porque era por lo único que le habían podido imputar, pero él distribuía la heroína en Estados Unidos durante la ley seca, había estado, tenía negocios con Capone también para distribución de alcohol. O sea, estamos hablando de todo un pieza, el enemigo público número uno de los Estados Unidos, ¿no? Pactando con su propio gobierno. Qué curioso. Y ellos controlaban, como decíamos en estos datos, controlaban el puerto y, claro, había mucha bronca ahí, ¿no? Hasta que dijeron
el ejército, pactaron con ellos, dejarnos un poquito tranquilitos para que podamos descargar, y los italianos le hicieron caso. Bueno, hay que tener en cuenta, Miguel, que los muelles de Nueva York, además de extensísimos, era de donde partían prácticamente todos los víveres, el armamento, el abastecimiento para Londres y para Inglaterra y los aliados en el viejo continente, que eran vitales. Si no, probablemente la guerra la hubiera ganado Hitler tiempo antes, si no hubiera sido por esa ayuda estadounidense, ¿no? Entonces, ellos, la contrainteligencia americana veía que, y sobre todo la Marina, veía que en los puertos se estaban llevando a cabo numerosos sabotajes, que los U-Boots, los submarinos, las manadas de lobo de submarinos alemanes hundían numerosísimas naves mucho antes de llegar a Inglaterra, y se creía que era porque partía información de filonazis o de amigos del régimen italiano, partía desde los propios muelles y había que tomar medidas, ¿no? Esos muelles estaban controlados principalmente por italianos de la mafia que estaban metidas en los sindicatos, ¿no? Entonces, la manera de acercarse a ellos era a través de Lucky Luciano, porque los agentes de contrainteligencia fueron como aprendices de espías casi, susurrando por los muelles, y los mafiosos se reían de ellos. Como no tenían una orden superior, no les iban a ayudar. Pero, de hecho, muchos eran seguidores de Mussolini, ¿no? Pero no los mafiosos, sino algunos italianos que trabajaban allí como estibadores. Finalmente, con la orden de Luciano, entonces a través de Joseph Socks Lanza, Calcetines Lanza, que tiene nombre de película, pero lo cierto es que existió y era un matón que estaba a las órdenes de Luciano en los muelles y controlaba los sindicatos y el mercado de pescado de Fulton. Ahí no desembarcaba nadie sin que él lo controlara, ¿no? Y pidiera su dinero a cambio, ¿no? Pues una vez que se da esa orden, a través de una serie de movimientos secretos que han tardado décadas en conocerse porque no quería Estados Unidos que se conocieran, pues finalmente los puertos fueron seguros, claro. La señora Agustina era nuestra bibliotecaria. 10ª edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Un año más, Fundación Bancaria La Caixa y Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Consulta las bases en rtv.es y envíanos tus relatos hasta el 16 de mayo. La obra ganadora será adaptada para su emisión en Radio Nacional de España. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Muchas preguntas estamos teniendo. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. ¿Qué relación tienen los nazis con Tierra Santa? Hay una antena en Galicia. ¿Por qué Hitler no dio el golpe de gracia en Dunkerque? ¿Le habría dado mucho poder? ¿Habría alguna superstición detrás y abandonó la operación? Pero no sé si preguntártelo. Sí te quiero preguntar lo de la antena de Galicia. Está en Ferrol o La Coruña, una gran antena nazi que se puso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el invitado quiere saber si esa antena, qué fin tenía. Decían que era para guiar a los submarinos nazis por la costa gallega. ¿Sabes algo de esas antenas? He oído algo, de hecho creo que me lo ha contado mi compañero Miguel Pedrero, un amigo de la casa. Seguro. Pero no lo he visto en persona, ¿no? Pero sí, probablemente, porque ya te digo que España se convirtió en bastión del régimen nazi prácticamente para los espías, y después de la caída del Tercer Reich se convirtió también en un sitio en el que se protegió a muchísimos y se le dio una doble identidad a muchísimos nazis, ¿no? Impresionantes esas antenas. Volvemos al tema. La mafia. Muchos de los mafiosos estaban en contra de Mussolini porque allí en Italia le estaba dando leña a Mussolini, ¿no? Por eso dijeron, bueno, pues vamos a ayudar a los Estados Unidos en esta guerra. ¿Cierto ese dato? Claro, cuando Mussolini llega al poder, él que ya representaba un tipo de gobierno casi mafioso, golpista, pues lo que no quería es que le hiciera sombra a nadie, y mucho menos una serie de delincuentes, ¿no? Para delincuentes, pues bueno, ya tenía su camarilla. El caso es que, bueno, opiniones políticas aparte, Miguel, lo cierto es que se hizo una persecución implacable de la mafia en Sicilia, y luego se arrogó ese éxito Mussolini, ¿no? Se hizo a través del prefecto de hierro, de un hombre que había perseguido a la mafia muchos años antes de que Mussolini estuviera en el poder, y que, bueno, los acorraló prácticamente, ¿no? Era un hombre que iba ataviado casi como un vaquero del viejo este que le apasionaba allí en Sicilia, y que acorraló a todas estas familias, que lo que hicieron, pues bueno, durante un tiempo fue mantenerse en silencio,
pero la Cosa Nostra no había desaparecido, ni mucho menos, ¿no? Entonces vieron una oportunidad también el apoyar a los aliados, después facilitando información a través de esa alianza secreta, de ese pacto secreto que comentábamos antes, que se llamó, que no lo hemos dicho, Operación Bajos Fondos Underworld, y que es recogida en un informe oficial de los Estados Unidos que se llama Informe Herlands, que se conoció hace pocos años, y ahí se demostró que habían facilitado información a muchos sicilianos sobre puntos donde estaban los alemanes y donde se podía desembarcar, donde había campos de minas, ¿no? Todo eso se cree que lo hicieron pues precisamente para que se acabara con el régimen de Mussolini y con el nazismo, ¿no? Pero no por una causa heroica tampoco, sino porque así se volvían a hacer fuertes en Sicilia, que eso fue un poco lo que pasó. Yeah. No quizá tanto por colaboración estadounidense, porque parece que eran pocos las personas dentro de la inteligencia que sabían de ese pacto secreto, como del interés de la propia mafia, porque eso fuera así, ¿no? Entonces, a veces en el caos que precedió a todo aquel desembarco, la conquista del continente europeo, pues en muchos pueblos se volvieron a colocar alcaldes mafiosos, destituyendo alcaldes fascistas sin que muchos de los aliados lo supieran, ¿no? Entonces se volvieron a hacer fuertes, ¿no? Yeah. ¿Y es cierto que se llamaba a don Carlo Vicini general mafia? Bueno, yo no había oído esa expresión, pero lo cierto es que lo de Calogero Vicini, Don Calò, eso sí que lo recojo en el libro, no me extrañaría que lo hubieran llamado así. Lo de Don Calò está un poco en entredicho en el sentido de que no se sabe muy bien si es una historia tan real como la del pacto entre Luciano y la Marina estadounidense y otra serie de informaciones que les facilitaron los sicilianos al gobierno americano, o se trata más de una leyenda local de la mafia para un poquito, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Para impulsar esa heroicidad de la organización secreta y tal, que realmente eran unos asesinos, ¿no? A sangre fría. Y es curioso, por la historia de Don Calò, lo que cuenta es que él estaba en un pueblecito siciliano cuando llegan los tanques americanos. Uno de los tanques porta supuestamente, Miguel, una banderola amarilla con una gran L negra, que aludiría a Luciano, según la leyenda, igual que se lanza también sobre un avión, sobre el pueblo lanza a una avioneta otra pañoleta enorme con otra L que supuestamente aludía a Luciano y que le estaba diciendo a Don Calò que él tenía que hacerse cargo de todo, ¿no? Bueno, suena un poquito a película, pero lo cierto es que toda esa relación entre la mafia y el gobierno estadounidense pues se ha mantenido en las islas durante muchas décadas, ¿no? Y le ha interesado a la gente de la Cosa Nostra esa idea un poco legendaria y romántica, ¿no? De su organización. Qué curioso. Y es cierto que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, hizo un poco la vista gorda con algunos de estos colegas y les dejó salir más pronto de la cárcel, Frank Costello o Meyer Lansky, alguno de ellos. Bueno, alguno de ellos fue a prisión, como Joseph Sox Lanza, del que hemos hablado antes, y no le sirvió de nada proteger los muelles neoyorquinos, pero lo cierto es que Lucky Luciano, por ejemplo, sí que salió en el año 46 en libertad condicional, como te comentaba, años antes de cumplir su condena, ¿no? Y se cree que además fue Thomas Dewey, que antiguo fiscal general, quien firmó esa orden de salir de prisión, después de que él ya había sido además trasladado de una prisión bastante dura, a la que llamaban la pequeña Siberia, a otra mucho más cómoda, para que se llevaran a cabo las negociaciones entre sus segundos, Meyer Lansky, él mismo, y Frank Costello y otros mafiosos, y conversaciones con la Marina estadounidense. O sea que se le fue como dando una serie de privilegios hasta que finalmente salió de la cárcel mucho antes. Y siguió delinquiendo, Miguel, porque él lo que tenía que hacer es que tenía que viajar hasta Italia, ¿no? Una orden de extradición, y al final en Italia siguió delinquiendo, estuvo en Cuba moviendo el narcotráfico de heroína, o sea, un auténtico figura. Extrañas y curiosas historias de la Segunda Guerra Mundial. Un oyente, antes de seguir, pregunta, dice, ¿existe alguna investigación sobre la sospecha de que Franco pudiera ser un agente al servicio del espionaje británico? Siempre han corrido rumores al respecto. No había oído yo esto. Yo creo, no sé si habría habido rumores de ese tipo, si había escuchado, por ejemplo, de la antena en Galicia y tal. Yo no he escuchado eso jamás. Ya me parece algo tan retorcido como, no sé, pues como decir casi que Hitler también había servido a los británicos, que creo que en alguna ocasión lo leí en algún sitio, pero nada, no creo que eso se sostenga de ninguna manera. Vale, 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, seguimos adelante.
Esta noche, en Espacio en Blanco... Ese personaje del que no se ha escrito una sola línea en 100 años, del que no se sabía el nombre, que nadie lo ha pronunciado en 100 años, y el único tripulante español del Titanic, y el más joven de los 10 españoles que viajaban, y subió por casualidad al barco. Después de una cuidadosa selección, el 10 de abril reunió a los hombres en una finca a las afueras de Berlín, donde comenzó su trabajo de entrenamiento. Fue un adiestramiento intensivo en manejo de explosivos y acciones de sabotaje, que terminó el 29 de abril con la selección definitiva de los 8 hombres que iban a participar en la misión. Conozcamos algo más de esta extraña operación. O sea, Óscar, que intentaban meter dentro de Estados Unidos a alemanes para que hicieran labores de desestabilización desde dentro. Pues gente, sí, gente que hablara bien inglés, que hubiera estado norteamericano. Claro, eran todos alemanes que habían trabajado en los Estados Unidos, en diferentes trabajos, de camareros, de mecánicos, incluso en la industria armamentística, y que después con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, se volvieron a Alemania, ¿no? En la llamada patriótica de Adolf Hitler volvieron, regresaron, pensaron que allí iban a hacer grandes cosas y al final no fue así. Y lo cierto es que sí, fue una infiltración el primer gran intento de infiltración seria previo a lo que pasó después con el 11S, ¿no? Décadas después. Pero la idea de ellos era provocar algo parecido. A lo mejor no con tantos muertos, pero desde luego sí desestabilizar a la población y causar un auténtico caos y pánico, ¿no? No se consiguió, pero lo cierto es que ya había numerosos anillos de espías nazis trabajando en los Estados Unidos mucho antes de que llegaran esos submarinos con los saboteadores, Miguel, y ahora contaremos por qué fracasaron, pero ya había muchos espías alemanes en Norteamérica que estaban trabajando para el Tercer Reich, tanto para la Abwehr como para el Servicio de Inteligencia de las SS. LSD. ¿Y los llevaron en submarino a estos alemanes desde Alemania? ¿Los llevaron a este grupo de saboteadores de los que hablabais en la introducción, en la intro? Los llevaron en 2 submarinos. Fue un equipo de 8 saboteadores, cada 4 iban en uno y otros 4 en otro. El principal de ellos estaba comandado por George John Dash, que era un alemán que estaba resentido con los americanos, pero también con el Tercer Reich. En fin, tenía un poco de cacao el hombre, y lo que llegaron es a la playa Mangasset, o a Maganset, no sé muy bien cómo se dice, en Long Island, y cuando estaban desembarcando las municiones y cambiándose de ropa, porque llevaban uniformes del ejército por si los detenían en ese momento, les aplicaran las condiciones de presos de guerra, mientras enterraban todo el material y se vestían de paisano, los encontró un joven estadounidense de la Guardia Costera. George John Dash, Miguel, le intentó convencer de que estaban ahí un poco pues por casualidad, pero no coló, y en el momento en que se marcharon, aunque intentó, amenazó al guardacostas, además de darle dinero, después le amenazó y le dijo que recordaran quiénes eran porque a lo mejor acababan con su vida. El caso es que el guardacostas se fue corriendo a avisar al FBI. Uh-huh. Y el FBI fue a la playa Maganset y encontró todas esas municiones. Mientras tanto, realizaban su periplo sin haber sido descubiertos todavía sus identidades todos estos saboteadores, ¿no? Pretendían cortar líneas férreas, sabotear centrales eléctricas e incluso poner bombas en tiendas judías, o sea, y en taquillas de transporte público. O sea, que fíjate la que podían haber causado, ¿no? Pero no lo consiguieron, Óscar, ¿no? Gracias a que este hombre les vio por ahí, no lo consiguieron, ¿no? Sí, pero o sea, eso sirvió después para el juicio, la declaración del guardacostas, pero no lo consiguieron porque el propio George John Dash, una vez que está en un hotel de la Quinta Avenida con el segundo, con Burger, uno de los otros saboteadores que están con él, otros 2 están en otros hoteles, resulta que no se sabe muy bien por qué. Él después diría que fue por un acto patriótico hacia los americanos, curioso porque había despotricado contra ellos. Pues lo que hace es llamar al FBI y decirles que
es un saboteador que viene de parte del Tercer Reich a causar todos esos estragos, ¿no? O sea, fíjate cómo entonces empiezan a interrogarle al final, porque primero no le querían ni coger el teléfono, no se lo creían que era un loco más de aquellos tiempos, y finalmente lo que hace es delatar a todos sus compañeros, ¿no? Al final, George John Das es encerrado, Burger también, y los demás son ejecutados en la silla eléctrica, y se lo arroga como un gran éxito el FBI de Hoover, ¿no? Pero es toda una historia rarísima, ¿no? Porque este hombre se echa para atrás y denuncia a sus compañeros con los que había sido adiestrado en esa escuela alemana, ¿no? Casos extraños, saboteadores. También se intentó llenar de dinero falso. Déjame que escuchemos un fragmento de una película y hablamos de esto y nos vamos a los tesoros casi terminando. Comisaría Central de Berlín, Departamento de Moneda Falsa. Es para mí un honor apresar al mejor falsificador del mundo. Número 75.517. Salomon Zorovich, el rey de la falsificación. Me llamo Herzog. Bienvenido a Sachsenhausen. Operación Bernhardt. Falsificamos dinero a lo grande. Intente abstraerse de las circunstancias. Solo usted y yo y billetes falsos perfectos. Nadie ve lo que pasa aquí. Los nazis están arruinados. Sin divisas no hay gasolina ni nada. ¿Sabe qué, Zorovich? Aquí se puede llegar a sobrevivir. De repente un personaje que era el mayor falsificador que había en Europa, lo detienen los nazis, lo llevan a un campo de concentración. Es lo de la Operación Bernhardt, Miguel. Sí. Bueno, es que es un embrollo tan digno de novela que, bueno, habéis puesto un corte de la película Los Falsificadores, sí, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Basada en parte en hechos reales. Totalmente, lo que pasa que, bueno, los personajes pues tenían otro nombre diferente, pero estaba basada en las memorias de muchos de los hombres y falsificadores que trabajaron obligados en el Tercer Reich para dinamitar, supuestamente ese era el plan de las SS, dinamitar la economía británica. O sea, meter mucho dinero falso para... Miles o incluso millones de libras esterlinas falsas en el mercado, ¿no? Inyectarlo. Curiosamente eso se lleva a cabo, esa duplicación de moneda, esa falsificación se lleva a cabo en el campo de Sachsenhausen, en Berlín, muy cerca de Berlín. En Alemania está ese campo. En Alemania tuve la oportunidad de verlo hace unos meses, hace casi un año ya que viajé allí, y estuve viéndolo, todavía se respira allí, y yo creo, se para el tiempo, Miguel, es terrible, tú que has estado en algún campo, sí, en Auschwitz, parece que el tiempo se para y se respira el terror, ¿no? Pues allí todavía están marcados los bloques, donde lo que pasa que ya no existen esos barracones, pero sí que están marcados en el suelo los números, donde supuestamente se llevó a cabo esa, bueno, supuestamente no, seguro, esa falsificación de moneda con presos judíos que fueron judíos y de otras nacionalidades que fueron obligados a duplicar esa moneda. Eran linotipistas, algunos eran falsificadores de moneda expertos que habían sido delincuentes, como uno de ellos que era ruso, ¿no? Y era un genio duplicando el dinero, pero que también era un maleante y un delincuente y fue obligado. Eso sale en la película, en Los Falsificadores. Y bueno, después se encargó de mover ese dinero un falsificador alemán, que un hombre terrible, sin escrúpulos, y de inyectarlo también en la economía de forma soterrada, Fritz Benz, que era un sinvergüenza auténtico, pero ahí se dio una serie de circunstancias pues increíbles que parecen de novela, Miguel, y que fueron reales, ¿no? Y que tienen que ver con lo que vamos a contar ahora del tesoro nazi. Exactamente. Déjame que escuchemos esa introducción. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos con los últimos datos que queremos daros de este tema de esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Llegan, ¿no? Obligan a los habitantes de la zona a tirar esas cajas pesadas ahí y desaparece todo, ¿no? Sí, lo contó una de las aldeanas que había por la zona, Ida Weissenbach, años después, cómo las despiertan de madrugada y les obligan como se habían quedado los camiones de las SS en el barro, a trasladar una serie de cajas muy pesadas con sus carros y sus caballos al lago, ¿no? Al lago Toblitz, de una profundidad enorme y frías y gélidas aguas, Miguel, y durante décadas se pensó que ahí estaba escondido un tesoro gigantesco nazi lleno de oro. De hecho se rodeó de ese aura de malditismo que acompaña mucho a los tesoros, ¿no? Porque muchos realizaron inmersiones para buscarlo y murieron en sus aguas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy se sabe que en esas cajas lo que había, además de ciertos materiales para falsificar,
estaban esas libras esterlinas falsas que no habían conseguido destruir o no habían conseguido, unas las que intentaron quemar y otras las habían conseguido filtrar en el mercado, en la economía europea. Y el que no, pues los que no lo echaron al fondo del lago Toplitz, ¿no? Todas esas libras esterlinas. ¿Qué tirasen todas esas libras ahí? Bueno, porque el Tercer Reich estaba acorralado completamente. Entonces ellos lo que no querían era que se descubriera toda la operación Bernhard, que recibió ese nombre por un oficial de las SS que finalmente sería detenido, pero que bueno, no tenía crímenes de guerra a sus espaldas y por eso no murió en prisión o no murió en los juicios ejecutado por los juicios de Nuremberg, ¿no? Yeah. Pero lo cierto es que en aquel lago pues se escondían todas esas libras esterlinas que en otros casos habían servido también para pagar a algunos espías del Tercer Reich, es decir, algunos agentes que espiaron para Hitler, como Cicerón, uno de los personajes que recojo en el libro, Miguel, se creían millonarios y resulta que lo que tenían en el bolsillo eran libras esterlinas falsas, ¿no? La historia del lago Toplitz, desde luego, y de la operación Bernhard es increíble, ¿no? Porque todavía siguen saliendo nuevos datos y nuevas sorpresas, ¿no? O sea, que nada de oro, nada de parte de lo que quitaron a los judíos, nada de eso. No, libras esterlinas falsas, todo eso se descubrió después con una serie de inversiones ya financiadas por empresas privadas y en parte por Austria, y se fue sacando todo. No digo que no haya algún secreto escondido en las aguas del Toplitz, porque es un lago enorme, pero lo cierto es que no pasó como, por ejemplo, en esa mina de sal, donde se hallaron numerosísimos cuadros de grandísimo valor que habían secuestrado y confiscado los nazis en el mayor expolio de arte de la historia, ¿no? Se ve en la película Monuments Men que dirigió George Clooney y se ve que también está basada en hechos reales, ¿no? No había ese tipo de riquezas ahí en el fondo del lago Toplitz, pero sí un gran misterio que ha permanecido casi hasta el día de hoy, ¿no? 2 minutitos nos queda más o menos para terminar. Hay todavía muchas operaciones. Preguntan si los nazis estuvieron a punto de tener la bomba atómica. Si quieres ser breve, porque es una historia bastante enrevesada, ¿no? Querían conseguir agua pesada, consiguieron agua pesada, ¿no? Es un tema que nos daría, Miguel, para extendernos toda la noche, aún así no sacaríamos nada en claro. Hay mucha controversia, se cree que Hitler sí, o los hombres de Hitler sí llegaron a lo mejor a un avance mayor del que después los físicos alemanes dirían, entre ellos Heisenberg, cuando fueron interrogados por la inteligencia estadounidense, que no habían logrado apenas nada. Quizá lo hicieron también porque así se podían librar de una condena más larga. Se cree que sí avanzaron un poco más, para eso querían, porque tenían un proceso diferente al del uranio enriquecido, necesitaban un elemento clave que era el agua pesada y que no vamos a explicar ahora, porque además a mí la química se me da fatal, pero que fue el objetivo de una de las operaciones del SOE, del ejército clandestino de Churchill, de sabotaje, que fue en Noruega acabar con la central de agua pesada que estaba facilitando ese elemento químico a los nazis, y que se llamó la operación Gunnerside, en la que murieron, por desgracia, varios oficiales británicos y también algunos civiles noruegos, pero que consiguió tener un gran éxito, ¿no? Que fue bombardear primero sabotear y después bombardear esa y acabar central. Con esa ilusión de tener esa bomba atómica los nazis. No sé si se acabó del todo, porque se cree que varios barriles de ese agua ya habían llegado a Berlín, pero lo cierto es que bueno, hasta a día de hoy no se sabe con certeza hasta qué punto llegaron. Sí se sabe casi con seguridad, Miguel, que Hitler necesitaba armas más rápidas, más inminentes, porque estaba su Reich de los 1000 años, por suerte, estaba durando mucho menos, ¿no? Entonces necesitaba las famosas armas milagrosas, Wunderwaffen, que eran los cohetes V2 y otra serie de armas distintas, increíbles, pero que no requerían un proceso tan largo como el de la bomba atómica, ¿no? Tenemos que terminar, Óscar. Espero que no te dé por seguir investigando cosas de estas y sigas con nuevos libros, con nuevos misterios. ¿O vas a seguir todavía con nazis? Pues no lo sé. Yo desde luego que es un tema que me sigue apasionando, ¿sí? que está lleno de aristas, pero bueno, quizá ya sea el momento de cambiar un poco de tema. Sí quería hacer un pequeño apunte, que es que se cree también que cuando los americanos están realizando el proyecto Manhattan, dicen, porque esto sí que no está documentado. 30 segundos, ¿sí? Ni tengo informes sobre ello, que algún nazi pudo estar involucrado en la creación de la bomba atómica americana, la que después lanzarían contra Japón. Curioso. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Facebook, por ejemplo, de la revista Enigmas, o de Óscar O. Herradón en Twitter, @oherradón, de la web de la revista Enigmas, de cualquiera de esas maneras, es facilísimo. Un placer que hayas estado con nosotros. El placer es mío, como siempre. Espero seguir viéndote. Gracias. Gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos muchos misterios que ofreceros. Nos vamos a ir hasta el mar, vamos a ir a los cielos y a daros algunas de las informaciones de las nuevas salidas del espacio en blanco. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Está muy tranquilito en la noche de hoy, pero ahí lo tenéis con los canales de las redes sociales abiertas, y el espacio en blanco continúa después de las noticias. Enseguida regresamos.